Bueno, hola Eduardo, buenos días. Buenos días. Nada, muchas gracias por la oportunidad de explicar el proyecto de Cuarta Planta. Creo que es un momento además muy interesante porque, a ver, todo el tema inmobiliario está sumamente candente Sí, y creo que es un tema que a todo el mundo le interesa y más a día de hoy. sí, yo creo que hay mucha gente que hoy en día se podrá beneficiar de lo que estáis haciendo. Hay más gente en Barcelona y Madrid, que son ciudades, ¿no? Que lo que tú dices están a hoy en día que, vamos. Sí, nosotros iniciamos el proyecto en Barcelona, ya hemos ampliado a Madrid. Y la verdad, estamos muy satisfechos. O sea, la intención es a la larga poder cubrir todas las capitales de provincia de España. Qué bien, qué pasada. Bueno, pues para poner un poco en contexto, cuenta un poco cómo empezasteis, qué idea teníais y cómo fue todo. Vale, perfecto. Pues mira, te explico. Nosotros somos dos socios, los cuales los dos hemos llevado durante bastantes años, yo más de 30, Pedro pues, prácticamente 25, gestión de propiedades en alquiler. Empezamos uno de nosotros con patrimonio propio, el otro con patrimonio propio de terceros. Y bueno, con el tiempo, evidentemente, vas ampliando la cartera que tienes y te das cuenta que en el mercado todo lo que hay, todo lo que está enfocado al propietario, está enfocado, todos los programas que hay, porque al final, a partir de cierto volumen, necesitas una cierta ayuda. Están muy enfocados en lo que son administradores de fincas, grandes patrimonios, y te encuentras con programas de gestión de propiedades en alquiler que simplemente son sumamente complejos, a los cuales es muy difícil sacarles una utilidad. Entonces, a partir de haber descubierto esta problemática, desarrollamos la plataforma de Cuarta Planta, que es una plataforma destinada a proporcionar a los propietarios de inmuebles en alquiler, ¿vale?, herramientas digitales, soporte funcional y servicios, ¿vale?, para automatizar, facilitar y simplificar y sobre todo evitar errores en la gestión de sus propiedades. Exacto, ¿no? Como me comentabas, hoy en día hay mucha gente que aún usa Excel o directamente a papel y es una cosa que te puede dar muchos problemas, mucho tiempo. Exacto, este es el problema principal que nos encontramos, que la mayoría de la gente todavía está utilizando Excel para gestionar sus propiedades y al final no deja de ser algo muy sencillo, pero cuantas más propiedades tienes, es más fácil cometer un error. Es más fácil cometer un error, olvidarte de aplicar un IPC o simplemente no notificarle a tiempo a un inquilino el vencimiento de su contrato. Aparte de esto, estamos en un mundo hoy, el del inmobiliario, que está cambiando continuamente las leyes. O sea, está evolucionando y sobre todo está continuamente en desarrollo y creo que puedo decirlo así, es un pequeño galimatías en el cual es muy difícil saber qué tengo que aplicar, cuándo lo tengo que aplicar. Ahora el IPC es el 2%, la comisión de alquiler de un piso, ¿quién la paga? Quiero decir, se ha vuelto en algo realmente complejo. Sí, o sea, hay que estar atento, ¿no? A tantas cosas, hay tantos cambios que es muy Exacto. difícil y te lleva mucho esfuerzo mental y mucho tiempo tener que estar ahí todo el rato pendiente. Sí, correcto. Y además, al final, si no estás al día, el problema es que pierdes tiempo y pierdes dinero, sobre todo. Te abocas a producir seguramente algún error y ese error al final siempre es monetario. Sí, totalmente. Pues genial, muchísimas gracias, bueno, por compartir esto. Y ahora vamos ya un poco a ver si se te ocurre algún problema en específico o alguna situación complicada en la que has pasado que pueda ayudar a algún emprendedor y cómo la solucionaste. Y no saber un poco. Vale, perfecto. Bueno, el principal problema que te diría que te encuentras cuando desarrollas algo o tienes una idea de negocio no es tanto el desarrollarla, evidentemente el problema de la financiación existe, ¿vale? Pero si la idea es buena, es fácil encontrar apoyo. Mm, Pero sobre todo el problema es que una vez la has desarrollado, ¿vale? ¿vale? Este es el gran problema que hemos tenido nosotros, es cómo te das a conocer. Sí. Al final, nosotros, nuestro know-how, el haber hecho algo sencillo, bien implantado, nos ha ayudado mucho, pero buena parte de los clientes
nos llegan a través de recomendaciones de clientes que ya tenemos. O sea, nuestro gran crecimiento está por allí. Luego, evidentemente, publicidad en Google, publicidad en redes sociales, LinkedIn, etcétera, te ayuda, pero lo que inviertes o lo tienes muy bien enfocado o realmente acaba siendo un pain importante. Sí, ¿no? Porque también pasa mucho que hay mucha gente que invierte mucho dinero en marketing o en anuncios que tú dices y al final no enfocan al público que han de enfocar o dicen un mensaje que no es el que han de decir para su público y todo el dinero se va a la basura. Exacto, No. eso es bastante habitual y yo diría que a nosotros nos pasó también al principio. Cuando empiezas, bueno, tienes claro cuál es tu público, pero no tienes claro cuál es el medio al cual llegar. Y si lo tienes claro, tampoco tienes claro cómo utilizar ese medio para llegar a tu cliente. Entonces, yo te diría que este es uno de los pasos más complejos que hay. Y además, creo que te lo puedo decir por experiencia, porque nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con Lanzadera, con Juan Roch, en Valencia, de lo cual estamos muy satisfechos. Ahora cerramos un año de estancia allí y te diría que el mayor problema de todo el mundo es ese precisamente. ¿Vale? Cómo llegar al público final y luego, evidentemente, el tema de financiación, que yo incluso lo pondría en un segundo plano y este sería el primero. ¿Y cómo lo llegasteis a solucionar vosotros? ¿Al final prueba y error hasta que deis con la opción que está bien o cómo lo hicisteis para saber llegar bien? Bueno, al final utilizas algo que es muy básico, que es el sentido común. O sea, Sí, te das cuenta, evidentemente, allí llegas en base a prueba, error, y luego te das cuenta que puedes gastar mucho dinero y desarrollar mucho dinero que si no tienes los resultados, no sigas dándote golpes contra la pared. O sea, busca otra alternativa. exacto. LinkedIn a día de hoy nos funciona muy bien, Google también, y sobre todo recomendación. Haciendo otra de las cosas que siempre son interesantes, una vez tienes unos clientes, dales ciertas facilidades, ayúdales, ¿vale? Pero intenta que te recomienden clientes. Vale. O sea, también que el trabajo esté tan bien hecho, enfocarte mucho en ellos, que ellos directamente te vayan a recomendar y no tener que igual, Exacto. depender solo de canales externos. Correcto, Genial. correcto. Y ahora ya pasando un poco más a Orbitia, ¿qué problema teníais antes de contactar con Orbitia o qué buscabais en concreto? Bueno, con Orbitia lo que queríamos era, sobre todo, encontrar o sea, buscar una manera de presentar todo nuestro proyecto, porque al final tú puedes tener 20.000 ideas, pero en sectores que desconoces, y yo de marketing sé muy poco, de otras cosas sí, pero de marketing muy poco, era cómo conseguir que Orbitia nos ayudase de cara a hacer una presentación, un pitch, Sí. de cara a inversores. De cara a inversores y no solo inversores, también de cara a clientes. La verdad es que nos ha funcionado muy bien, nos ayudaron una barbaridad y lo estamos utilizando y lo seguimos utilizando mucho. Y porque el problema que teníais que era que no sabíais comunicarlo o habíais ya hecho alguna prueba y no os había funcionado o qué. No. En este caso no llegamos a hacer pruebas. Ya desde el principio nos recomendaron hacer un pitch y un deck bien hecho. Ujú. Y entonces nos lanzamos directamente a Orbitia. Lo tenemos muy claro que no lo intentamos desarrollar nosotros desde el principio, porque, por lo que te he dicho, o sea, cuando desconoces cómo presentar, o sea, además te encuentras que en el día a día en el cual estás trabajando, generalmente tú tienes muy claras las ideas, pero necesitas dar dos pasos y verlas desde fuera para podérselas plantear a un tercero. O sea, lo Exacto. que tú puedes tener muy claro y entender, a veces es muy difícil de transmitírselo a otro. Sí, Y sí, para eso, Orbitia nos fue muy bien. qué bien, qué bien. Oye, me alegro mucho. Y, y ahora ya para acabar, ¿qué consejo te hubiera gustado a ti que te hubieran dado al principio al empezar con Cuarta Planta? Porque ya llevabas tú muchos años trabajando en un sector, bueno, muy tradicional, ¿no? Por así decir. Estás trabajando y te lanzaste a emprender.
¿Te hubiera gustado que te dijera algún consejo en concreto que te hubiera ahorrado algún disgusto que otro? Bueno, evidentemente sí, hay miles de consejos que podrías dar, sobre todo en base a la experiencia. Nosotros ya llevamos unos años y lo que te diría es que mi gran recomendación es tómatelo con calma y ves paso a paso. Yo te puedo poner muchos ejemplos. Nosotros desarrollamos la plataforma en base a nuestra experiencia, que eso evidentemente lo consideramos bueno en su momento y lo seguimos considerando. Pero a la plataforma le añadimos muchas funcionalidades. Funcionalidades que hoy nos damos cuenta que pues el cliente no utiliza. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque simplemente no les son interesantes. Entonces, una de las recomendaciones es que, sobre todo, cuando hay un desarrollo de algún programa y es informático, no quieras ponerlo todo al principio. Haz una plataforma que sea fácil de utilizar y empieza testeando con ella. Y luego ves añadiendo realmente lo que necesita el cliente. Vale. Nosotros, esto nos ha funcionado mucho porque iniciamos, sí que es cierto, añadiendo muchas funcionalidades que creíamos básicas para el cliente y luego nos hemos dado cuenta que no las utiliza. Y lo que hemos hecho es ir un poquito paso atrás, hablar más con el cliente y desarrollarlo un poco más enfocado en sus necesidades y en sus dolores, digamos así, claro. Claro, o sea, en vez de invertir mucho tiempo y dinero en querer abarcarlo todo, lanzar algo mínimo que les vaya a gustar y les parezca bien y en base al feedback, ¿no? Ir mejorándolo e ir haciendo lo mejor posible. Exactamente eso, sí. Perfecto, pues oye, muchísimas gracias. Espero que haya podido ayudar a un montón de emprendedores y bueno, espero haber dado a conocer bien vuestra gran idea. A mí me parece espectacular. Hoy en día, como que decíamos antes, que es un sector que está, que yo creo que se necesita un montón, de verdad. Sí, la verdad es un sector que está muy candente, pero Sí. para lo bueno y para lo malo. Lo que pasa es que hay que darle solución a toda la problemática que hay y eso sí que es complejo. Exacto, sí, totalmente. Bueno, Edu, pues nada, muchas gracias por la oportunidad y fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Axel. Un abrazo. Gracias, hasta luego.